¿Qué tal? Estaba esperando que me digan que, ok, Señor les bendiga, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá en casa, como es habitual en estos tiempos, disfrutando de este momento también. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros como familia, porque es ese cumpleaños de Sharon, nuestra hija que usted conoce, algunos la conocen desde muy chiquitita. Así que hermanos, pero dice la Biblia en Juan que el Señor vino a deshacer las obras del diablo, ¿no? Vino a deshacer las obras del diablo. Y eso es tremendo, pensar la obra del Señor, ¿no? Juan dice, en el capítulo 3, 8, dice el Evangelio, que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Qué hermoso es ver eso. Qué hermoso es ver y pensar al Señor como aquel que interviene en la historia, controla la historia, escribe la historia, escribe antes que suceda. Ya lo vimos hace semanas atrás. Y eso es tremendo, pensar en este Señor Todopoderoso que vino a deshacer las obras del diablo. Sí, ahora que vemos que destruye personas, ¿no? En el contexto de ese texto que le cito, habla del pecado, habla del resultado de la acción del pecado humano, de este comportamiento humano de destruirlo todo, ¿no? El efecto no ético, como se dice en teología, que es el efecto del pecado en la mente humana, es tremendo, es tremendo. Hace semanas atrás, si te recuerda, y les comento a aquellos que no son de parte de la iglesia local, pero que de alguna manera son bendecidos por estos videos o estas reflexiones, hablábamos justamente, ¿no? del tremendo efecto en la mente humana, en la vida de la persona como tal, como sujeto, lo que tiene el pecado. Pero dice la Biblia que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. En esta semana de teólogos invitados, de especial de teología, aparte de devocional, recuerda que hablamos de Scott ayer, ¿no? Hablamos de Karl Barth, de muchos teólogos, ¿no es cierto? Que hemos estado mencionando en estos días y aún nos quedan muchos más, muchísimos. No va a ser justo el programa en el sentido de poder abarcar a todos, teólogos y filósofos y grandes pensadores cristianos y otros no, pero enormes teólogos y filósofos. Pero hoy le traje un teólogo que vive, que es Justo González, un ministro ordenado de la Iglesia Metodista cubano, doctor en teología histórica, tiene, si no me equivoco, 78 años, Justo González, un hombre brillante en su aplicación teológica, en sus estudios, en su carrera como tal. He escrito muchos libros, el doctor Justo González, pero yo les traje esta mañana, se llama, estos son 3 libros en uno, son 3 tomos en uno solo, es una edición que salió así, Historia del Pensamiento Cristiano, desde el principio hasta nuestros días, los días en que lo escribió. Sí, ese es el libro. Bueno, importa la tapa porque las editoriales sacan, a veces cambia. Pero el tema sí es el punto, ¿no? El título más bien, perdón. Historia del Pensamiento Cristiano, de Justo González. ¿Sí? Como le dije, es un doctor. Bueno, hablando con el doctor Motesi, otro gran teólogo, que tengo libros y también es parte de esta galería que hablamos de este especial de teología, también se los recomiendo al doctor Motesi. Él me contaba justamente que se conoció con Justo González y me hablaba de su brillantez a la hora en aquellos días de estudiante y de su aplicación como tal. Bueno, este libro del doctor Justo González es realmente maravilloso. Yo quiero leerles una frase acá que marqué en la introducción y en el capítulo, cuando habla de la cuna del cristianismo. Bueno, la introducción dice mucho, pero solo 2 o 3 renglones, un poquito más. Dice, debido a la naturaleza de la materia que trata, toda historia del pensamiento cristiano, así como toda historia de las doctrinas, ha de ser necesariamente también una obra de teología. La tarea del historiador no consiste
en la mera repetición de lo sucedido o, en este caso, de lo que se ha pensado por la historia del pensamiento cristiano. Por el contrario, el historiador debe partir de una selección del material que ha de emplear y las reglas que ha de guiarles en esa selección dependen de una decisión que tiene mucho de subjetivo, o sea, de lo que él quiere transmitir. Bueno, eso como introducción de introducción. Y acá hay una expresión muy cortita, o sea, es larga, pero yo lo hice cortita. Dice así, es decir, lo que viene hablando, en el punto 2, en el capítulo 2, dice la cuna del cristianismo, que desde sus comienzos, el cristianismo existió como el mensaje del Dios que de tal manera amó al mundo que vino a formar parte de él. El cristianismo no es una doctrina eterna y etérea acerca de la naturaleza de Dios, sino que es la presencia de Dios en el mundo, en la persona de Jesucristo. El cristianismo es encarnación y existe, por tanto, en lo concreto e histórico. En lo concreto e histórico. Esa expresión encarnación, muy bueno esto, para pensarlo. Eso de encarnación me hace acordar y presentarles también a otro teólogo, metodista también, igual que él, Miguel Bonino. Sí, hombre influyente en muchos otros teólogos, teólogo de teólogos. El doctor Miguel Bonino, argentino, metodista, no creo que es argentino, es metodista, un hombre extraordinario también, extraordinario. Bueno, rapidito, así vamos a la palabra otra vez. Miren, en el tomo 1 de este libro, que son 3 tomos juntos, ¿por qué traje esto? Porque es un libro especial, por 2 razones. Primero, por lo que representa. Si usted es una persona, un hermano, una hermana que le interesa fortalecer su fe, robustecer su fe, comprender su fe, entender. Porque yo le hago una pregunta, que es súper sencilla, pero que va a ver que no está fácil de responder. ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué es cristiano? Bueno, para fortalecer nuestra fe y nuestra comprensión de lo que nosotros creemos, necesitamos pensar, necesitamos estudiar. Es una fe con sapiencia, no es una fe ignorante, no es una fe carencia de dogma, ¿sí? No es una fe abstracta, anclada en usos y costumbres nada más. Es una fe anclada en los principios de la palabra, en la palabra como tal, la Biblia, los textos sagrados. Pero para entenderlo, porque la Biblia es un libro, y si es un libro es enunciado de contenidos, ¿sí? Bien, y como todo enunciado epistemológico, necesita ser abordado, necesita ser comprendido, necesita ser entendido, necesita ser estudiado, necesita ser pensado, necesita ser meditado. Entonces, por eso es importante la teología. Hablábamos, se acuerdan el otro día, de textos de Calvar respecto a la teología. Bueno, en el módulo, no, sería en el tomo 1, ¿sí? Y módulo 1, contenido, dice, ¿no? Bueno, el prefacio, introducción, la cuna, le leo los títulos rápido, para que usted vea qué importante e interesante este libro que todavía se consigue. En la cuna del cristianismo, los padres apostólicos, los apologistas griegos, y menciona un montón, no voy a mencionar todo, las primeras herejías, retos y respuestas, Ireneo de León, Tertuliano, la escuela de Alejandría, Clemente y Orígenes, la teología occidental del siglo III, la teología oriental después de Orígenes, la controversia arriana y el concilio de Nicea, la controversia arriana después del concilio de Nicea, la teología de Atanasio, los 3 grandes capedocios, bueno, y ahí continúa. Después, en el tomo 2, dice, bueno, el pensamiento de San Agustín, la era de los epigonios, la teología del Oriente hasta el sexto concilio ecuménico, el renacimiento carolingio, la Edad Oscura, el renacimiento del siglo XII, la teología oriental desde el avance del Islam hasta la Cuarta Cruzada, introducción general del siglo XIII, el agustinismo del siglo XIII, los grandes maestros dominicanos, el aristotelismo extremo, la teología oriental hasta la caída de Constantinopla, la teología occidental en las postrimerías de la Edad Media, el fin de una era. Y
tomo, el 3, que está junto en este libro vino junto. Dice un nuevo comienzo, la trilogía Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y los comienzos de la tradición reformada, el anabaptismo, la reforma radical, la trilogía luterana hasta la fórmula de concordancia, bueno, la trilogía de reforma de Calvino, la reforma de Gran Bretaña, la reforma católica, la ortodoxia luterana, la trilogía reformada después de Calvino, la despertar de piedad personal, bla 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 bla. ¿Sí? Y termina la trilogía del siglo XX, porque es un libro que tiene sus años, trilogía del siglo XX, ¿no? Bien. Se los recomiendo. Es un libro muy lindo, especial, y les comento algo, una incidencia familiar. Este libro yo lo leí, Sharon, que hoy, nuestra hija que hoy está de cumpleaños, estaba en la pancita de su mamá. Y yo se lo leía mientras ella estaba y se movía sin la panza. Recuerdo que yo le abría el libro y se lo leía y Sharon se movía en la pancita. Los que somos papá y mamá van a entender esto. O hermanos mayores y han vivido eso respecto a sus hermanos menores. Y eso es re lindo porque tiene ese contexto histórico familiar. Bueno, la torturaba a mi hija yo con historia del pensamiento. No había nacido y yo la estaba torturando. Está bueno. Bueno, lo mismo pasaba con Ariel. Y lo sigo haciendo. Bueno, vimos cómo el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Y vimos cómo es necesaria la influencia de nuestra vida como cristianos, que no somos herederos de una filosofía, sino de la presencia de Dios en el mundo, el poder de Dios transformador, el poder de Dios que cambia vidas. Nosotros creemos en eso, nosotros predicamos eso, nosotros entendemos eso, nosotros estamos convencidos de ese poder transformador del Señor que transforma vidas, que cambia vidas. Desde los niños a los ancianos, estén en la condición en que estén donde el Señor los encuentra, hay un poder transformador en la vida del ser humano, porque, y permítame esta incidencia teológica, no somos solo almas, y yo entiendo el concepto evangélico, y no lo digo con ironía, la expresión evangélica, somos cristianos evangélicos, creemos en el Evangelio, creemos en el mensaje contenido en los evangelios y como buena noticia en general, como anuncio de Dios. Pero nosotros, como cristianos evangélicos, creemos en esa transformación del Señor. Marcos 5 dice, y se lo leo rápido, ustedes saben, se acuerdan o recordarán ahora que Marcos 5 habla acerca del famoso Gadareno, ¿no? El endemoniado del barrio. Ve que siempre está el borracho del barrio, el loco del barrio. Bueno, este era el endemoniado del barrio. Pero el tema es que el barrio era el endemoniado del pueblo. Y era un hombre bastante bravo. No sabemos por qué llegó a esa condición, qué le sucedió, qué fue lo que le pasó en su vida. No nació evidentemente endemoniado, pero algo le pasó. Algo le pasó en la vida, algo sucedió y él quedó en las condiciones que Jesús lo encuentra. Jesús te encuentra en la condición que te encuentra, no te deja en esa condición, te encuentra, o a tu encuentro. Así que no importa en la condición que estés, Él te encuentra. Y cada vez que Dios se encuentra con alguien, no pasa desapercibido. Marcos 5, solo le leo unos versículos de la introducción de la historia para recordar en la condición que el Señor encuentra a este Señor, conocido como el Gadareno o el de Gadara, dice otras traducciones. Detalles, porque hay una ciudad de un lado, otra de otra. Que le cierra. Bueno, Marcos 5 dice, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, los cuales lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. Tremendo.
y super, fuera de lo normal, infrahumana y superhumana, ¿no? No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Usa esta Biblia, esta versión de TV en esta ocasión por la descripción del hecho, de la vida de este sujeto. Qué tremenda situación, qué escenario, ¿no? Qué escenario, por Dios, qué escenario tan tremendo, tan de terror, tan tétrico. Yo no sé en qué escenario nos encontró el Señor. Y yo no sé en qué escenario estás ahora, de aquí, ahora, en el inmanente. Pero sí sé que el Señor puede desembarcar en ese escenario de nuestras vidas. Ayer como hoy. Y puedes abordar nuestras vidas con su presencia. Y cada vez que eso sucede, es maravilloso. La posición del hombre en una situación tremenda, una situación espiritual, por supuesto, porque Marco aclara de que este señor estaba endemoniado, poseído por un demonio. De hecho, ustedes estarán recordando, porque le estoy hablando a creyentes, muchos de ustedes estudiantes de la Biblia, como mínimo lectores, pero la mayoría de ustedes que conozco de la iglesia son estudiantes de la palabra, y recordará propiciamente que la situación del endemoniado y cómo se da el relato, según Marcos, cómo se desarrolla posteriormente. Pero este señor estaba endemoniado. Pero aparte de las implicancias de los demonios, que Marcos lo deja bien claro, todas las implicancias que eso tenía sobre su situación psicológica, corporal, física, estaba totalmente fuera de sí ese señor. Qué lindo es poder ser una iglesia de la presencia de Dios. La presencia de Dios. No para andar conversando con los demonios y tomando mate, porque después se desarrolla una conversación allí de autoridad del Señor, ¿no? Recuerdo tantos libros, haber visto por ahí de liberación y que sí, que hay que llamar a los demonios, charlarlo, conversar. Digo, ¿por qué se ponen a tomar unos mates? No hay que hacer nada de eso, hermanos. Es la presencia y la autoridad del Señor. Y este diálogo que suscita allí tiene una enseñanza. Pero la enseñanza no es ir y conversar. Anda buscando endemoniados para conversar. No. La presencia y autoridad de Dios. Pero, versículo 15. Dice, pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y cuando ya estaba ya pasado, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, se encontraba sentado, vestido, completamente vestido dice acá, y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces vieron al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio. Sentado, vestido y en su sano juicio. Bueno, esa última parte no se la puedo asegurar. Nada, sentado, vestido y en su sano juicio. Eso es tremendo. El obrar de Dios en la vida humana. Esa lectura de un sujeto sentado, ¿se acuerda que vivía entre tumbas, sepulcros? Porque los sepulcros se cavaban las cuevas y ahí se hacían los sepulcros. Entonces este señor andaba entre los sepulcros, entre las cuevas y bueno, ya leímos la introducción de cómo estaba, por eso lo hicimos, con ese propósito. Pero acá es otro escenario. Un hombre sentado, vestido, el acto de la vestimenta, el acto de cubrir su desnudez, el acto de vestirse como sus pares y de comportarse cultural, socialmente, en un contexto de moral, ¿no? Eso es tremendo. Sentado, el acto corporal, el encontrarse sentado, una persona que estaba de aquí para allá, que no encontraba, no tenía paz porque estaba perturbado, porque estaba endemoniado, se golpeaba, se lastimaba, aullaba, gritaba. Lo encontraron vestido.
sentado y en su sano juicio. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Nos transforma. No solo nos libera el espíritu de posesiones que puede pasar, claro, sino también de perturbaciones, ¿no? Que son exteriores, mentales también. Nos transforma, nos hace cosas maravillosas. El abordar de Dios sobre la vida humana, hay una obra milagrosa. Así que yo no sé si estás perturbado, no te digo endemoniado, podría ser, ¿por qué no? No sé. Señor amada, tenga misericordia, pero puede ser la realidad de alguien. Pero también puede estar perturbado una persona, no necesariamente endemoniado. Perturbado, confundido, no saber qué hacer con su vida, con este contexto en que vivimos, con miedo, y ese miedo trae perturbación. Y cuánta gente hemos escuchado, ¿verdad? En otros lugares de este hermoso planeta, quitarse la vida porque ver que la muerte comenzó a caminar sus calles y a golpear las puertas de sus vecinos, y pensando que ya le tocaba la suya, hasta se tiraban de edificios y se mataban. Entonces, digo, pero no solamente en este contexto, porque esto es aquí, ahora, a veces situaciones de deudas o separaciones o muertes de seres queridos, en fin, momentos de desesperación. Todos son conversables, hay que entender el contexto, no hay que ser rápidos para levantar el dedo y ya ponerla firme y la sentencia. No, no, no. Hay que tomarse, todo merece su aplicación de pensamiento. Pero lo cierto es que la perturbación humana existe. Existe, hermanos. ¿O cuántas veces no sabías qué hacer con tu vida? Esa desorientación como mínimo. O de querer agarrar campo para allá y correr. Bueno, hoy todos queremos agarrar campo y correr. Estamos todos cerrados. Pero eso es tremendo. Pero ahí vino el Señor, para devolvernos la paz, la libertad a nuestras vidas, a nuestros espíritus y a nuestras mentes. Y termina él pidiéndole al Señor que lo deje seguir con él. Y el Señor le dice, por supuesto, en el versículo 19, no, escucha, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Bueno, esto es lo que menos hizo, fue a su casa y su familia. Bueno, fue a su casa y su familia, pero fue a Decápolis. Dice otras traducciones, a 10 ciudades que había en la región, hablar del Señor. Algunos lo consideran el primer evangelista, misionero, en fin. Detalles de historia teológica, pero lo cierto es que él comenzó a hablar de lo que el Señor hizo con él. Imagínense, dice el texto en el 5 y el 15, que lo vieron y tuvieron miedo. Claro. Ve a una persona endemoniada y de repente así, wow, fue impactante para ellos ver el poder de Dios en primera persona. Hermanos, así es el Señor, transformador de la vida humana. No importa si nos encontramos en un sepulcro o si vivíamos en un sepulcro, lleno de muerte, de dolor y de miseria humana. Porque no necesariamente tenés que estar endemoniado para vivir en un sepulcro. Aquí dentro, o aquí dentro, puede estar nuestro sepulcro. Pero ahí va el Señor, para sentarnos, vestirnos y devolvernos el juicio. Y los demás se asombren de la obra de Dios en nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso día.